Buenas tardes a todos, muy buenos días o muy buenas noches para toda la comunidad deportiva global. Y nos encontramos nada más y nada menos que en el cierre del Paraguay Sports Summit, en la última sesión de la jornada del día 3 y nada más y nada menos bueno, también con la presencia de un colega y un amigo desde hace bastante tiempo, en donde tuvimos la chance también de cruzarnos dentro del mundo del deporte desde distintos roles, también en distintas latitudes geográficas. Estoy hablando de Luis Canonicov, que nos va a hablar hoy de un tema bastante controversial también y muy actual, ¿no? Me refiero específicamente a la gestión en tiempos de crisis, estrategias de competiciones en pandemia y también de las regulaciones FIFA sobre registro de jugadores. Así que desde ya, Luis, un placer poder compartir de nuevo este espacio contigo. Venimos siempre charlando de distintos temas en distintas situaciones, antes dentro de la cancha, luego nos encontramos por Barcelona y bueno, siempre nos une un poco esta pasión y los roles que tenemos dentro de la industria. Así que bueno, un placer nuevamente compartir este espacio y bienvenido, Luis. Muy buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por esta presentación. Es así como lo mencionás, desde chico que venimos un poco con el deporte en la sangre, en este caso el fútbol. Eh, Compartimos equipo mucho tiempo, también fuimos rivales y hoy día nos encontramos de este lado de la gestión, que realmente es algo muy positivo de que personas como vos estén detrás de la organización de un evento de esta naturaleza. La verdad que para mí es un honor estar acá hoy y bueno, más todavía atendiendo al cierre de este magnífico evento que sin duda que a lo largo de 3 días ha tenido innumerables profesionales, grandísimos profesionales. Conozco a algunos, a otros no conozco, pero conozco los currículos, las trayectorias, y haber podido congeniar tamañas figuras dentro de este summit es algo realmente extraordinario para nuestro país. Estamos observando cómo con el transcurso de los años la industria del deporte en el Paraguay ha ido creciendo y va a seguir creciendo en este camino hacia la profesionalización. Eh, Observé de los diversos paneles, las diversas presentaciones, tenemos que darnos cuenta y saber de los grandísimos profesionales que están detrás de la gestión deportiva en el Paraguay, que mediante este tipo de eventos los podemos conocer a todos y saber realmente las distintas funciones que cumplen. Y así, aprovechando también este espacio de networking con los demás profesionales, se irá construyendo definitivamente una industria profesional destinada al crecimiento del deporte en el Paraguay. Y es lo que comentábamos, ¿no? Siempre lo hice en nuestras charlas y coincidimos también con la opinión de prácticamente todos los speakers que pasaron durante todo el Congreso, de la importancia de lo bien que mencionaba la generación del networking, ¿no? El intercambio de experiencias, de las best practices que están ocurriendo, ya sea en Latinoamérica como en Europa o en otros países del mundo, y así también la importancia de un punto o de un objetivo tan específico como es el público latinoamericano, ¿no? En todas sus facetas, cuando hablamos de los fans, de los sponsors, de entes o instituciones reguladoras mismo de eventos deportivos, ¿no? Y todos tienen como clave un poco esta interconexión. Y si bien cada país tiene su punto fuerte, Paraguay sin dudas es un punto neurálgico también muy importante, aún con mucho material y mucho mercado por explotar. Eh, y bueno, también es un honor que gente como vos esté al frente de instituciones bastante también de mucha actividad y que pasó y vamos a escuchar ahora en carne propia también todo este tema de la pandemia y cómo fue organizándose, ¿no? Hoy desde tu rol de secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Luis, antes de que entremos un poco en todo lo que fue este proceso, comentanos un poco tu trayectoria, no cuentes mucho de nuestro pasado futbolístico, inclusive menos todavía cuando fuimos rivales, porque no sé si nos conviene mucho entrar ahí, pero todo tuyo, Luis, para que nos comentes un poco toda esta trayectoria deportiva. Sí, bueno, iniciamos este camino en las canchas, en los clubes. Creo que los dos teníamos el sueño de buscar ser profesionales en el fútbol y si llegamos hasta donde llegamos, creo que hemos tenido nuestros buenos momentos en las canchas, jugando en segunda división.
y ya luego tocó priorizar los estudios y bueno, yo me recibí de abogado, vengo del ámbito jurídico, en forma posterior a eso hice un estudio de posgrado en Derecho de Gestión Deportiva y ya prácticamente hace 3 años que estoy en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Primero estuve encargado del área de registros y contratos y transferencias de jugadores y desde julio del año pasado sí ya pasando a la Secretaría General de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en un área que es muy dinámica, un área neurálgica dentro de todas las federaciones. Así que para mí este puesto lo ejecuto con mucho orgullo, con mucho honor y mucha responsabilidad por sobre todas las cosas, sabiendo la importancia que requiere el fútbol en nuestro país. Por eso nos dedicamos al 100% en esta noble profesión que tanto nos gusta. Y sin duda que esta pandemia puso a prueba prácticamente todas las organizaciones del mundo. De este lado en Europa vimos como muchas federaciones, asociaciones o properties como la Liga empezó a cambiar un poco su estrategia, mismo la Premier League con generación de engagement de otro tipo, es decir, todos con un reto bastante fuerte en términos de digitalización y otras maneras de poder seguir de alguna manera atendiendo al jugador de fútbol, como así también a los sponsors y al atleta, ¿no? Un poco ese triángulo del sistema deportivo que debe ser atendido de alguna u otra manera, ¿no? Y satisfactoriamente nos encontramos con un gran peso de tu parte también, lo hice en términos de gestión, que la asociación reaccionó de manera muy positiva ante todas este impacto, ¿no? Bueno, nos gustaría saber un poco desde tu visión, cómo fue este desafío, cuáles fueron estas gestiones que se tuvieron que implementar inmediatamente, por ejemplo, de que se tuvieron que implementar los partidos a puertas cerradas y todo lo que conllevó esto, ¿no? ¿Cómo lo Sí. vivieron? Sí, sin duda es que está siendo un año difícil, lo ha sido desde el primer momento. En un principio veíamos un poco lejano lo que estaba ocurriendo por Asia, por Europa, no, no éramos del todo conscientes de lo que se podría llegar a generar en Sudamérica y por sobre todo en Paraguay. Y ya allá por el 10 de marzo, si mal no recuerdo, se dio el primer caso en el Paraguay. El gobierno nacional actuó con rápidas medidas preventivas, buscando mitigar la expansión. En ese mismo sistema de medidas preventivas, ese mismo día hemos adoptado la determinación de que los partidos de ese fin de semana se jueguen a puertas cerradas, aún sin saber lo que se venía más adelante. Esas fueron determinaciones propias de la asociación, sin que ningún agente externo haya pasado para ello. Luego, 3 días después de esa medida, los casos empezaron a aumentar, las restricciones sanitarias del gobierno empezaron a aumentar y en esa línea se ha tomado la decisión valiente de suspender en primer término por 15 días el normal desarrollo del campeonato oficial de primera división del fútbol paraguayo. En este punto hay que destacar el liderazgo que ha ejercido el presidente Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque él dejó un mensaje claro, una línea a seguir a todos que tenemos que proteger y priorizar la salud y la vida de todos los actores relacionados al fútbol. Y en ese mismo sentido también destaco la medida adoptada por el presidente de que se buscó desde el primer momento proteger la empleabilidad de todos los funcionarios de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Estábamos enfrente a una situación inédita para muchos de nosotros, una crisis mundial de esta naturaleza, una pandemia, y el mensaje claro fue que se deben tomar decisiones valientes, y esas decisiones valientes deberían ser tomadas buscando proteger a un colectivo importante, a un colectivo, a un grupo de personas y mirando el interés general más allá de un interés particular. Sí, sí, claramente fue un gran desafío para el fútbol paraguayo y hemos visto un giro bastante positivo en, como bien decías, ¿no? En tomar decisiones valientes, inmediatas muchas veces, ¿no? Porque eh, fue algo, si bien como decías, algo que se veía en otras latitudes, en otros continentes, mismo por acá, eh, llegó muy rápidamente toda la repercusión de la pandemia en Paraguay, con lo cual
con lo cual se tuvo que aplicar varias medidas correctivas, ¿no? O estrategias. Y esto también trajo como efecto colateral, por supuesto, algunos issues financieros, ¿no? Mismo a nivel interno, mismo la negociación con patrocinadores. ¿Cómo se dio esta relación, Luis? Sí, vimos una vez tomada la determinación de suspensión por 15 días, bueno, con el correr de los días, de las semanas, veíamos el recrudecimiento de la enfermedad, el recrudecimiento de las medidas sanitarias, las restricciones. Entonces allí era evidente que un sinfín de situaciones iban a ocurrir, situaciones financieras, de los clubes, principalmente también de la propia asociación, donde al no tener partidos, al no tener el principal atractivo televisivo de todos los fines de semana, que la situación iba a ir empeorando. A falta de ingresos por taquillas, por venta de entradas, por venta de merchandising y de otros activos, sabíamos que esto iba a suceder en los clubes de nuestro fútbol, por lo que buscamos siempre estar cerca de los clubes. Hemos trabajado y seguimos trabajando en este año 24 horas, los 7 días de la semana, porque el mensaje fue estar disponibles para las diversas situaciones que iban a ir ocurriendo. Esto ocurrió en todo el mundo, no somos la excepción. Entonces, lo que se buscó hacer en primer momento es revisar las finanzas de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ver qué programas, qué fondos teníamos disponibles aún de los distintos programas que vienen tanto de la FIFA como de la Conmebol, y como una primera medida acertadísima fue reconvertir el plan de uso de los fondos del proyecto Evolución de la Conmebol para otorgar una ayuda extraordinaria a los clubes de la primera división y también a las demás divisionales, a la categoría intermedia, que es la segunda división, a la primera B, a la primera C, que es la tercera y la cuarta, y también al fútbol femenino. Entonces, sabíamos que estos fondos no iban a paliar toda la problemática que se encontraba viviendo en ese momento, pero vimos como una mano útil, una gran ayuda en ese momento de inicio del déficit que se encontraban viviendo los clubes del fútbol paraguayo. Y en gran medida, como sabemos, afectó de forma global en términos de ticketing, merchandising y principales vías de ingreso de los clubes, ¿no? Y esta ayuda económica que mencionabas, Luis, cayó, si bien, como mencionabas, no solucionó el problema de raíz, pero fue una medida, un oxígeno importante para que los clubes sigan funcionando. Este, pero claro, esto solamente podría ser una solución a mediano, muy corto plazo, hasta que la competencia se pueda realizar, ¿no? Como la competencia como activo principal primero de la asociación y como fuente de movimiento económico principal también de actividades indirectas en términos de comercio y otras actividades vinculadas indirectamente al deporte, ¿no? Y para ello habría que estar preparado no solamente en términos económicos, sino también salvaguardar la integridad de los atletas en términos de salud, ¿verdad? Con lo cual fue necesario implementar un protocolo de salud, entiendo, para que garantizar de alguna manera o por lo menos reducir el riesgo de que se comprometa la salud de los atletas. Y bueno, ¿cómo se dio este protocolo, Luis, y cuál fue el nivel de involucramiento de los clubes dentro de este proceso también? Sí, Edgar, es así. En esos primeros meses de la pandemia, el trabajo fue intenso porque teníamos varios frentes abiertos. Uno era la renegociación con los sponsors propios de APF, el otro, la situación financiera de los clubes, donde reconvertíamos los proyectos para ver la mano de ayuda. Y el tercero de ello, como bien lo mencionás, es la redacción propia del protocolo sanitario. Si te fijas, nosotros paralizamos la competencia un 13 de marzo, primeramente por 15 días, y después a la larga de esa suspensión se terminó cumpliendo un plazo de 4 meses. Y al principio no sabíamos realmente qué iba a pasar, porque como la reanudación de la competencia se dio en los meses de invierno, al principio las proyecciones hablaban de que en los meses de invierno iba a estar el pico de la pandemia de Paraguay, entonces
era un trabajo muy difícil elaborar un protocolo sanitario porque habían demasiados elementos de incertidumbre. Pero en ese punto hay que agradecer y hay que destacar la labor que hizo el doctor Gerardo Brunstein, que es el jefe de la Comisión Médica de la APF, que encargado por el Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, llevó a cabo el desarrollo del protocolo sanitario. Fue una tarea larga, no fue una tarea fácil. Primeramente se hicieron los delineamientos generales dentro de la APF con la Comisión Médica, con la participación de la Secretaría General, de la Asesoría Jurídica y también del Departamento de Competiciones para ir viendo todo lo que hace a los entrenamientos, todo lo que hace a la vida del futbolista, todo lo que hace al desarrollo, el antes, el durante y un después de un partido de fútbol. Entonces, una vez que se hizo ese delineamiento general, se dio la participación a todos los médicos de los clubes de la primera división del fútbol paraguayo. Y en ese punto, un punto positivo de la pandemia que saco de todo esto es que hemos dado el salto al uso de la tecnología, le hemos sacado el provecho a esto y se han mantenido reuniones semanales, reuniones periódicas con los 12 médicos de los clubes, quienes iban sugiriendo lo que creían, lo que pensaban, de acuerdo a su sabio parecer médico. Y al principio tuvimos un debate grande sobre si aplicábamos un protocolo sanitario cerrado que se iba a basar en base a un concentración estricta de todo lo que iban a hacer al partido de fútbol, como ocurrió con las ligas norteamericanas, la burbuja, que lo hizo la Major League Soccer, lo hizo la NBA, y al principio un poco esa era la idea. Después también motivado por los grandes costos, porque el periodo de concentración era muy grande, ya que nos encontrábamos recién por la 8ª fecha del campeonato, el periodo de encierro iba a ser realmente importante para los futbolistas y con las consecuencias que eso acarrea, ¿no? Consecuencias mentales, alejamientos de la familia. Y bueno, al final de cuentas se optó por el protocolo abierto, un protocolo que habla de que los futbolistas deben ir de la casa al entrenamiento, del entrenamiento a la casa, de la casa a los partidos y así, y que estaba basado exclusivamente en la responsabilidad propia y personal de los atletas, de los profesionales, quienes, bueno, deberían de cuidarse al máximo para que este proceso se lleve a cabo con éxito. Y el desarrollo del protocolo sanitario se realizó en 4 fases. La primera de ellas fue una fase 0, que era una adecuación de todas las instalaciones deportivas, los lavamanos, los accesos, las salidas, los estacionamientos, la toma de temperatura, cómo iban a ser las entregas de los equipos, mínimo contacto posible, no utilizar los vestuarios. La fase 1, que era ya unos entrenamientos individuales, en grupos individuales y luego en grupos reducidos de 4 personas. La fase 3 ya con entrenamientos colectivos de 12 personas y la fase 4 ya entrenamientos colectivos con el plantel completo. Entonces, en cada fase se iban pasando una semana de tiempo para que se pueda dar un recondicionamiento adecuado también para que estos atletas vuelvan a la competencia deportiva. Este protocolo médico fue presentado el 28 de mayo, fue aprobado en las semanas siguientes y se estableció como fecha de inicio del campeonato el 17 de julio. Si recordamos, la competencia se paralizó el 13 de marzo y se programó para el 17 de julio la vuelta. Y fueron meses bastante intensos, Luis, ¿no? Lo charlábamos también con Justo Villar antes, ayer lo charlábamos con Alejandro Yermoliev, distintos puntos de vista que tuvieron que ser contemplados en términos de, bueno, de cambios, ¿no? De hospitality, de food and beverage, de fuentes de vías de ingreso, de ticketing, todo lo que envuelve al mundo de la gestión tomada desde distintos puntos de vista y cómo esta situación también, como bien decías, viendo lo positivo, de alguna manera obliga a poder gestionar de forma óptima los recursos que se tienen, y también a explotar la capacidad que afortunadamente gente como vos y otros profesionales están liderando estos procesos, ¿no? Que envuelve también un tema de salud que, a ver, los clubes o mismo los atletas estaban
muy preocupados en términos de cómo generar ingresos, cómo compensar esta falta de competencia en su día a día. Y paralelamente estaba también el equilibrio entre el tema de la salud, ¿no? Que bien comentabas en 4 fases y todos los trabajos que estuvieron realizando en estos meses. Hasta que se veía la luz al final del túnel y se dio el retorno del fútbol, que de alguna manera todos esperábamos, Luis, y más que nada también seguramente los atletas, ¿verdad? Sí, el trabajo no cesó. Bueno, y un día antes del reinicio del campeonato tuvimos también, hay que comentarlo, un episodio donde nos asustamos, un episodio negativo porque alrededor de las 12 de la noche de un día jueves, el día viernes reiniciaba el campeonato, recibimos los reportes preliminares del laboratorio de que había como 20 casos positivos en un equipo, habían como 5 casos positivos en el estamento arbitral y otros casos indeterminados en 3 clubes más que debíamos retornar ese fin de semana. Ahí nos pasamos la noche sin dormir, trabajando, luego el laboratorio volvió a confirmar esos resultados y se tuvo que tomar de vuelta la decisión de posponer por unos días el reinicio del campeonato, hacer retesteos a todas estas personas que se vieron involucradas, cambiando de laboratorio, fuimos a un laboratorio privado. Entonces, la decisión, por un lado, fue muy criticada porque estábamos para volver, todo el mundo quería ya volver porque también los compromisos económicos, los compromisos financieros apremiaban, pero siguiendo la línea que marcó el presidente Harrison, estábamos ante decisiones valientes que habían que ser tomadas. Entonces, se tuvo reuniones con los presidentes de los clubes de primera, se reunió el Consejo Ejecutivo de la APF y se decidió tomar esa decisión de postergar por unos días hasta tanto se haga el retesteo, se tengan los resultados y la confirmación. Y bueno, afortunadamente unos días después de eso tuvimos la confirmación de que fueron unos falsos positivos y el campeonato Apertura del Fútbol Paraguayo volvió el martes 22 de julio. Entonces, también ha sido para nosotros una alerta de que eso podría ocurrir. Hasta ese momento no se había tenido grandes noticias en el mundo de los falsos positivos y bueno, y nos tocó a nosotros. Generó un poco de polémica, estuvimos en el ojo de la tormenta, pero al final se vio que la decisión fue la adecuada, que iniciamos en un entorno seguro, en un entorno protegido y por supuesto descartando que un gran colectivo de jugadores estén participando con la enfermedad. Y bueno, como resultado de todo esto, la Asociación Paraguaya de Fútbol fue la primera asociación en Sudamérica en retornar al fútbol. Al final hemos recibido las felicitaciones y el mensaje de todo esto es que en situaciones así, en situaciones de la crisis, uno tiene que estar disponible. El teléfono sonó a las 2 de la mañana, reuniones de emergencia y bueno, se deben tomar las acciones arriesgadas, las acciones valientes y al fin vimos esa luz al final de todo de que la pelota volvió a rodar. Y es un poco la dinámica de los que estamos involucrados en el deporte o mismo en los clubes de fútbol o que tienen una dependencia directa con el tema del balón, ¿no? Prácticamente hay que estar always on 24/7 y lo vivimos como deportistas y ahora lo vivimos dentro del mundo de la gestión que sigue siendo así, sobre todo fines de semana, feriados, etcétera. Y más que nunca la situación ameritaba para que se esté más al día que nunca en la toma de decisiones y en el análisis de toda esta situación, ¿verdad? Y finalmente el torneo que se desarrolla de forma dentro de todo normal y que tiene su finalización prácticamente el último día del año, Luis, ¿no? Sí, el torneo de apertura se llevó a cabo en forma normal. Solamente tuvimos también una postergación de un día para el otro porque la política que se tomó era de testar todas las semanas, testar
72 horas antes de cada partido, y cuando eso arrojaba resultados indeterminados o probables contagios, se hacía un retesteo para reconfirmar que los futbolistas estén bien de salud y bueno, para confirmar si existía algún positivo entre esos. Entonces, hubo una pequeña postergación de 12 horas, pero todo dentro de lo normal. El campeonato se llevó a cabo, se formó campeón el club Cerro Porteño y hoy día estamos en las etapas finales del campeonato clausura, que sí que tuvo que sufrir una modificación en el calendario para graficar un poco el fútbol paraguayo. Este año se juega con 12 clubes, de los cuales el sistema normal de campeonato era un torneo a inicios de año, que es el Apertura, que son 11 fechas ida y vuelta, y donde el club con mayor puntaje es el campeón. El mismo sistema estaba establecido para el campeonato clausura, pero claro, con la paralización por 4 meses de la competición, los tiempos ya no daban para que el torneo se juegue de la misma manera. Entonces, viendo el calendario, viendo las competiciones internacionales, las fechas FIFA, se tomó la decisión de jugar un torneo de 11 fechas a una rueda, donde los 8 primeros clasificados van a un playoff disputando los cuartos de final, la semifinal y luego de eso la final consecuentemente. Entonces, estamos ante la última fecha de la fase regular y luego de esto se establecerán los 8 mejores equipos que pelearán por el título el día 30 de diciembre. O sea, estaremos hasta la finalización del año, un poco siendo similares a lo que ocurre en Inglaterra con el Boxing Day y demás, que juegan el 25, el 31, y esto es un poco inédito que ocurra en nuestro país, pero hemos visto que esa era la situación ideal para que el campeonato termine dentro de esta temporada, porque también existen las consideraciones legales a tener en cuenta con relación a los contratos, que es que el campeonato se extendía más allá del 2020. Haciendo un resumen de lo que ha sido los test realizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, hay que destacar que la Asociación Paraguaya de Fútbol ha costeado totalmente la realización y la gestión de resultados de los test PCR para los clubes de la primera división del fútbol paraguayo. Y eso ha supuesto hasta el día de hoy una inversión alrededor de los $1.000.000 en los testeos de todos los jugadores, árbitros, personas comprendidas dentro del evento propio del espectáculo deportivo. Y bueno, hemos tenido alrededor de 152 casos positivos que gracias a Dios no han pasado mayores, se han recuperado, han vuelto a competir. No, sin dudas, la agilidad al momento de la toma de decisiones y un poco el cambio, el ajuste del sistema de competición del clausura es una prueba de ello también, ¿no? Y, y aparte de temas contractuales, de sponsors y demás que hay que tener en cuenta, este, aprovechamos la ocasión un poco para agradecer el overview general en términos de la competición y todas las medidas que se tomaron, Luis, realmente muy acertadas. Y muy buen dato lo del costeo del 100% de los test PCR, ¿no? Que al final es una manera también de certificar y de alguna manera garantizar de que, o disminuir el riesgo de temas de salud para la normalidad en el desarrollo del atleta y también de los clubes, ¿no? Para la tranquilidad de las familias y todo lo que esto conlleva. Y para dar un giro, hablamos recién de temas contractuales, de todo lo que envuelve al deporte, pero también es muy importante cómo ha cambiado o las cosas que se vieron en términos de transferencia de jugadores, ¿no? O sea, hablamos off the record, lo hizo el caso Bosman, por ejemplo, con el sistema de transferencia. Y bueno, va relacionado, pero nos gustaría un poco enfocar quizás hacia ese lado la charla siguiente. Hoy con Male estuvimos viendo desde la perspectiva de la gente, al igual que Edgar Merino, que representa a jugadoras de fútbol femenino. Estuvimos viendo la perspectiva desde el atleta con Derin Franco, Sisi de Perú y Marelli, que también la conoces, sobre muchas de las reglas de las competiciones. Y de tu parte, Luis, quizás
estaría bueno poder redondear toda la idea con este sistema y cómo fue afectado los ajustes de las transferencias para los jugadores. Sí, se ha trabajado en varias aristas en lo que ha sido este año. Como hemos visto, se ha trabajado primero el área médica, el área de marketing, el área de competición, el área jurídica, pero en trabajos muy intensos, muy importantes, que requerían decisiones ágiles y decisiones valientes, como ya lo repetí. Y el ámbito jurídico, el ámbito de las transferencias ha sido también uno de los más importantes de esto. Comentaba, bueno, hace unos días se cumplió el aniversario del famoso caso Bosman, solo para traer un poco a colación eh, con ese caso emblemático para el derecho del deporte, el derecho del fútbol. Se abolió el anterior sistema de transferencias, el sistema de retención, donde este atleta, este jugador, Jean-Marc Bosman, peleó por sus derechos. Jugaba en un club belga y a la extinción de su contrato, el club belga pidió una indemnización muy grande para una transferencia al Dunkerque francés. Entonces, él vio como que ahí había una violación a sus derechos, a su libertad de movimiento, a su libertad contractual, y presentó una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en el litigio salió victorioso el jugador Bosman, que gracias a ese fallo se redefinió el sistema de transferencias de la FIFA, enfocándose a la libertad contractual y a la libertad de circulación de los futbolistas. Entonces menciono un poco este tema porque se cumplen 25 años de ese caso, y este año hemos tenido innumerables cambios, innumerables situaciones con relación a las relaciones contractuales entre futbolistas y clubes, con relación a las transferencias, a las inscripciones de los jugadores. Empezando un poco, vamos al inicio de vuelta, a lo que fue el inicio de la pandemia. Era evidente que con la suspensión de las competiciones deportivas, al no tener campeonatos, a suscitar incógnitas tanto para los clubes como para los propios futbolistas de qué ocurriría con ellos, con sus relaciones contractuales, con sus pagos mensuales, los salarios. Entonces, así como nosotros empezamos a recibir consultas, la propia FIFA empezó a recibir consultas de sus 211 federaciones miembros. Entonces, la primera determinación que ha llevado a cabo la FIFA fue la de conformar un grupo de trabajo importante con todos los actores, con representantes de la FIFA, representantes de la FIFPro, que es el colectivo de los jugadores, representantes de las ligas mundiales, que es la World League Forum, la Asociación de Clubes Europeos, y las propias asociaciones miembros. Entonces, empezaron a ocurrir las situaciones, empezaron a haber despidos de futbolistas, empezaron a haber situaciones de impagos porque era la consecuencia lógica de la pandemia, con la paralización de los ingresos. Los clubes que no se encontraban en una buena situación empezaron a sufrir aún más los estragos de la pandemia. Y bueno, al fin de cuentas, la FIFA sacó un extenso documento donde se establecían una cierta suerte de medidas, pero en base a lo contractual, lo principal fue que tanto clubes como jugadores debían de sentarse a negociar sobre la base individual o la base colectiva, como lo hubiesen preferido ellos, para encontrar soluciones comunes mientras dure la pandemia, con relación a la extensión de los contratos, a las formas de pagos, porque ¿qué sucedía? Las temporadas se vieron afectadas. Es el caso que nos pasó a nosotros. Nuestro torneo, generalmente el primer torneo del año, debería de haber acabado a finales del mes de mayo o en junio, y los contratos generalmente algunos vencen en junio, otros vencen en diciembre. Con el estallido de la pandemia se suspendieron 4 meses el campeonato. Entonces, a la vuelta del campeonato nos encontrábamos con que muchos jugadores tenían el contrato vencido. Entonces, habían jugadores que querían renovar con los clubes,
o habían jugadores que ya tenían acuerdos con otros clubes y debían de presentarse en sus nuevos clubes. Entonces, la recomendación que también partió de la Asociación Paraguaya de Fútbol, nos sentamos con todos los representantes jurídicos de nuestros clubes y en primer término les dijimos que la única manera acá es sentarse a negociar. Y bueno, en base a eso tuvimos que tomar otras determinaciones porque dentro del reglamento del campeonato del fútbol paraguayo se establece que un jugador no puede jugar en dos clubes el mismo campeonato. Yo hoy estoy jugando en un equipo y en el mismo torneo quiero ir a jugar a un equipo B, eso está prohibido por el reglamento de competición. Entonces, al darse la situación que vencían contratos, que los jugadores quedaban en libertad de acción y recién retornaba a la competición que estaba por el desarrollo de la octava fecha, tuvimos que tomar la determinación primero de darle la oportunidad a estos jugadores de que habían finalizado sus contratos, de que puedan reforzar otras instituciones. Y el segundo punto fue que para que estos jugadores puedan reforzar estas otras instituciones, el periodo de registro de jugadores debería estar abierto, cosa que para esas fechas el registro en Paraguay se encontraba cerrado. Entonces, hemos tomado la recomendación de FIFA, que la FIFA permitió que todos los jugadores que han terminado el contrato o han sido cesados a causa del COVID puedan ser registrados fuera de todo periodo de inscripción. Entonces, desde la Asociación Paraguaya de Fútbol se tomó la determinación de seguir este punto de vista institucionalista, este punto de vista flexible, de entender la situación que nos encontramos viviendo con motivo del COVID-19 y de fomentar que la empleabilidad de aquel jugador que se vio afectado en su relación contractual con un club y tenga alguna oferta para seguir la carrera en otro club que pueda continuarlo y recibir en base a su trabajo la retribución que le corresponda. También, entre otras de las enmiendas importantes que trabajó la FIFA, fue la de permitir que un futbolista pueda jugar en 3 clubes distintos en la misma temporada. Tenemos que recordar que para las normas futbolísticas que emanan de la FIFA permite que un jugador pueda estar inscrito en 3 clubes, pero jugar por 2 de ellos en la misma temporada. Y a consecuencia del COVID se vio que muchos de estos futbolistas que terminaban contratos exclusivamente a causa del COVID se iban a encontrar en una situación de indefensión al no poder inscribirse en un nuevo club. Entonces la FIFA con buen tino también ha adoptado esta medida. También para recordar que todas estas inscripciones de jugadores internacionales se realiza a través del sistema TMS de la FIFA, que es el Transfer Matching System, que es un sistema de gestión online, de gestión electrónica del registro del movimiento del jugador. Entonces, en el caso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tuvimos la oportunidad de poder hacer uso de la excepción de inscribir jugadores internacionales fuera de los periodos de inscripción por medio de esta excepción autorizada por la FIFA, y gracias a eso Olimpia pudo traer a un futbolista, San Lorenzo pudo traer a otro, General Díaz pudo traer a un refuerzo que de no haberse reformulado las normas, los reglamentos de la FIFA, son jugadores que hubiesen quedado mucho tiempo sin poder ejercer su profesión. Sí, sí, sin duda muchas excepciones y muchos ajustes, como bien decías, no solamente en términos de marketing, sponsorships, competiciones y otras áreas, sino también en términos jurídicos, ¿no? Porque bien mencionabas la importancia de la empleabilidad, poder resguardar este asset del deportista o del atleta, que sin duda también excedía sus manos, ¿no? Y esa flexibilidad en términos de gestión también fue clave, claramente, Luis, para que ellos puedan desarrollar su actividad laboral, por supuesto, y para que también pueda facilitar el sistema de la competición y puedan aplicar los cambios y los ajustes que realizaron, ¿verdad? Fantástico, Luis, realmente insights bastante brillantes y sobre todo muy interesantes que compartimos con todos hoy. Como todas nuestras charlas, siempre el tiempo pasa muy rápido, pero me gustaría hacer llegar algunas preguntas que tienen los participantes, si nos permitís. Pregunta de Ronnie Villalba.
nos dice, buenas tardes, una pregunta. ¿El protocolo para la intermedia sería igual a la primera o no? Y el ascenso para el año que viene, para primera, ¿cuándo sería? Sí, la pregunta del millón es la pregunta que estamos esperando. Nosotros sabemos de la importancia que tiene la división intermedia, la primera B, la primera C, el fútbol femenino, el futsal, el fútbol playa. La Asociación Paraguaya de Fútbol ya trabajó en el protocolo sanitario para estas categorías. Los requisitos son menores a los que se utilizan en la primera división. Este protocolo ya fue presentado al Ministerio de Salud el 1 de diciembre y estamos expectantes. Nosotros marcamos como fecha de inicio de todas estas competiciones el 12 de febrero, pero bueno, nos encontramos ahora tropezando con el problema del aumento de los casos en nuestro país. Las perspectivas están un poco pesimistas por parte del Ministerio con relación a la cantidad de contagios que tenemos hoy día y por eso creemos que aún no se están pronunciando. Nosotros seguimos trabajando porque sabemos del fútbol de ascenso, todo lo que genera, sabemos que familias dependen de esto. Yo justamente muchos años fui partícipe de estas categorías de ascenso del fútbol paraguayo y lo que más queremos es que llegue el 12 de febrero y se pueda volver así como está marcado ya en el calendario de competiciones de la temporada 2021. Así que va a depender un poco del desarrollo de la pandemia, que esto se vuelva a estabilizar, de que el ministerio nos termine aprobando el protocolo para todas estas divisionales y que, por supuesto, que los atletas de estas categorías ya puedan reiniciar sus entrenamientos, que es lo que estamos buscando. Y es una problemática común, diría, también con el resto de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y por qué no del mundo, de poder reactivar las competiciones, no solamente de primera división, que en la mayoría de los países ya están en marcha, o prácticamente todos, pero sí sigue siendo un desafío las categorías de segunda para abajo, ¿no? O las categorías de ascenso, con lo cual imagino que el desafío es bastante grande. Una pregunta de Luis Rivas nos dice, ¿existe algún plan de trabajo para el futuro con el fútbol femenino profesional de la APF? Sí, me encanta la pregunta porque es la línea a donde vamos, es lo que estamos queriendo. Se aprobó este año un plan de profesionalización gradual del fútbol femenino. Sabemos todavía que tenemos limitaciones en materia de recursos financieros, pero esta es la línea que viene de la FIFA y que nosotros la abrazamos con mucho gusto. Desde el año que viene, 3 contratos profesionales deberán tener todos los clubes del fútbol paraguayo, al año siguiente otros 3 y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los planteles. También para comentar un poco que la Asociación Paraguaya de Fútbol es una de las pocas asociaciones en el mundo que tiene y está proyectando un predio propio para el uso del fútbol femenino. Con la adquisición del predio del ex club de Metari, un predio de 2 hectáreas con 7 canchas que están siendo totalmente remodeladas y adecuadas para el uso correcto con las últimas tecnologías, para uso y disfrute exclusivo del fútbol femenino. Allí se podrán desarrollar todas las competencias en el estadio. Edgar conoce muy bien el predio porque solíamos jugar ahí allá por el 2002 y el quincho de ese lugar que estaba allí será totalmente refaccionado, construido de vuelta, se hará un hotel con concentración para las selecciones femeninas, con su área de esparcimiento, con un salón de convenciones para realización de charlas, de capacitaciones, con área de esparcimiento. Entonces, la Asociación Paraguaya de Fútbol sí está corriente de profesionalización del fútbol femenino y sabemos que es hacia allá, hacia donde vamos. Tenemos un departamento en específico que trabaja en eso. Tenemos la marca propia del fútbol femenino con la diferenciación en los canales de redes sociales de todo lo que hace el fútbol femenino y tenemos ese plan de trabajo que está liderado un poco por la Dirección de Desarrollo, competiciones, la especialización de marketing exclusiva para el femenino y la captación de esos recursos que va a ser uno de los objetivos principales del departamento de marketing para que se puedan generar más ingresos destinados al desarrollo del fútbol femenino. Y por cierto, para no dejar de comentar que
Está la ayuda destinada al fútbol femenino que vino por parte de la FIFA, que son $500.000, que la asociación ha destinado una parte de esos recursos para dar un subsidio a las jugadoras de los planteles de la primera división por el plazo de 6 meses. Otro porcentaje de eso va para el desarrollo propio de las selecciones femeninas, de la mayor, de la 20 y de la 17, para la realización de sus operativos y la participación en las competencias internacionales y la vuelta al fútbol de primera división del fútbol femenino en el 2021 y la categoría sub-18. Entonces, son varias las acciones que se están realizando para el fútbol femenino que da para toda una charla que encantaría en algún momento también poder hacer énfasis en eso, porque en muchas oportunidades no se ve todo lo que se está haciendo por esa categoría, pero es un estamento muy importante y uno de nuestros objetivos en la planificación estratégica. Sin dudas, Luis, que tendremos esa charla, espero que muy pronto y por qué no de forma presencial, ¿no? Nos pregunta también Ana Irala, hemos notado que hacen mucha referencia al tema de la intermedia y del fútbol femenino también, y particularmente también me da mucho gusto porque si bien toda esta redirección de estrategia en primera división fue un gran desafío, la categoría intermedia y las demás categorías también son categorías a las cuales le tenemos mucho cariño. Vos sabés, Luis, todo lo que nos tocó vivir también en nuestra época de jugadores activos en esas categorías bastante aguerridas, muy particulares también, y sobre todo muy descentralizadas, ¿no? Sobre todo porque se juegan en prácticamente todo el país. Y es una muy grata noticia saber que el Club Team también, migrando al fútbol femenino, se pueda utilizar este venue también tan icónico, ¿no? Para el desarrollo de un deporte en auge y de tanto potencial también como lo es el fútbol femenino en nuestro país. Y Ana Irala nos pregunta, dice, considerando las diversas categorías intermedia, incluyendo el fútbol femenino, ¿existe un plan en elaboración para el 2021, aparte de lo establecido para primera división, que los incorpore con la posibilidad de que se deban seguir aplicando protocolos por todo el año? Es un poco, entiendo, para ir englobando la idea de estos dos grandes proyectos. Sí, todo va a ir dependiendo de cómo se desarrolle la pandemia en nuestro país. Ojalá que la vacuna llegue pronto, que podamos acceder a ella, que se vayan flexibilizando las medidas para de a poco ir volviendo un poco a lo que conocemos normalidad, porque el campeonato de la división intermedia es realmente apasionante, el de la B, el de la C, con mucha presencia de público en las ciudades, que hacen realmente a lo lindo de esas categorías que, como decís, se viaja prácticamente por todo el Paraguay y cada ciudad es muy fanática de su equipo, cada equipo tradicional de barrio es muy fanático, las personas son muy fanáticas de sus equipos y queremos que prontamente el fútbol retorne, pero que puedan acceder a tener presencia de público, porque también estas categorías se solventan con el recurso importante de las recaudaciones, porque generan menores ingresos que los clubes de la primera división. Entonces, sabemos de la importancia que reviste que vuelvan primero y que también a poco puedan ir teniendo presencia de público. Magnífico, Luis, sin duda. Sentí que tenías uno de los activos principales de los clubes de intermedia y de segunda y demás categorías de ascenso. Y bueno, lamentablemente nos hemos quedado o nos estamos acercando ya al final de la charla, Luis. Nada más nos queda agradecerte nuevamente por todos estos conocimientos, estas experiencias, todos los insights que compartimos en estos 45, 50 minutos de charla. Y bueno, esperemos que sigamos en contacto como siempre. A toda la audiencia también agradecemos. Y de esta manera concluye la última sesión y el día 3 y el último día de Paraguay Sports Summit con Luis Canonicov en el cierre de la misma, ¿no? Así que te cedo el honor, Luis, de hacer el cierre final y bueno, desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Para mí ha sido una satisfacción, un honor poder tener este privilegio de estar compartiendo en este primer Summit de Paraguay
Han pasado por estos días grandísimos profesionales y es sin duda un espacio que necesitamos para seguir haciendo crecer la industria del deporte en el Paraguay, no solo del fútbol, sino de las demás disciplinas deportivas que, como bien lo vimos, han tenido grandísimos expositores en estos días. Entonces, mi agradecimiento a todos por haberme escuchado. Si alguna cuestión quedó pendiente, estoy totalmente disponible. En lo que necesiten para intercambiar conocimientos, consejos o simplemente charlar sobre el deporte, estoy con toda satisfacción disponible para ello. Así que muchas felicidades por esta iniciativa y espero que se vuelva a repetir con el transcurso de los meses. Ojalá que pronto podamos hacerlo en forma presencial porque seguro que va a ser un éxito total. Y bueno, desearles a todos que pasen unas felices fiestas y por sobre todo que lo pasen en forma segura, que lo pasen con sus seres queridos y cuidándose, que tenemos que repetir esto, pero ya en forma presencial y que todos los que han tomado parte puedan estar en un futuro en forma presencial. Así que por mi parte, muchas gracias por todo y nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias, Luis. Hasta cualquier momento.